Buenos días, gracias por acompañarnos en este conversatorio que está organizado por el área de investigación y posgrado de la Universidad Evangélica Boliviana. En esta ocasión nos conectamos con nuestro experto que está en España. Allí es un horario diferente, son las 3 de la tarde. Y ha querido acompañarnos, ha podido acompañarnos para explicarnos un tema que es bien de tendencia por la situación actual, del tema de cómo se van a desenvolver las clases y cómo los profesores tienen que batirse en un contexto diferente al habitual. Nuestro ponente español va a hablar de neurociencia en el aula, es decir, cómo la neurociencia, cómo el cerebro permite a los profesores ser mejores profesores, mejor aprendizaje, mejor enseñanza. Buenas tardes allí, Juan Fernando. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí son las 3 de la tarde y encantado de saludarles desde España, desde Valencia concretamente. Gracias por invitarme concretamente a este webinar para explicar el curso que vamos a impartir de neuroeducación aplicada al aula, concretamente con herramientas, recursos, técnicas para el profesorado universitario. Gracias a ti, Rosa, y a la Universidad Evangélica de Bolivia que haya contado con mi presencia. Y bueno, a partir de aquí, conversar alrededor de estos conceptos que creo que son tan necesarios hoy en día como tan útiles para seguir gestionando el aula, para gestionar el centro, para gestionarnos a nosotros mismos, que también es fundamental, y luego para conseguir aquellas metas que es toda ilusión del profesorado, ¿no? El incrementar el rendimiento académico del alumnado y otras competencias clave que ahora iremos desgranando en esta charla o en este conversatorio, webinar, como queramos llamarle. Antes de pasar palabra, voy a presentar a Juan Fernando Bou. Hemos hecho algún conversatorio en los temas de educación, de psicología anteriormente, pero vamos a presentar a las personas que pues no lo han podido seguir. Juan Fernando Bou es licenciado en psicología, cuenta con más de 15 años de experiencia en educación, es ponente y conferenciante a nivel nacional e internacional, es profesor de posgrado en diferentes universidades españolas, es fundador de Bou Consultores, que es una consultora educativa cuyo fin es transformar la sociedad a través de la mejora educativa. Es director de la primera edición de un máster de entrenamiento, coaching deportivo, educativo y psicología positiva en la Universidad Internacional de Valencia. Y es autor de diferentes libros, 5 libros en relación todos con el mundo educativo. Por ejemplo, herramientas para el aula, herramientas de coaching o entrenamiento educativo, entrenamiento para docentes, los coaching para el desarrollo de habilidades en el aula, otro que es Por la boca muere el pez. Todos estos libros y todas sus investigaciones, su experiencia se basan en la mejora educativa, cómo formar a los profesores para que hagan mejor su ejercicio en las aulas, y él también pues da, como hemos visto, ponencias y formación, ¿no?, continua en este tema. Entonces, como podemos ver, pues tiene una experiencia muy dilatada en todo esto y por eso es la persona más acreditada o de las personas acreditadas para hablar de todo esto. Juan Fernando, nos gustaría saber, cuando hablamos de neurociencia en el aula, un poco es centrarnos, ¿no?, en lo que nos habla la neurociencia, que es una ciencia muy amplia, engloba la psicología, también engloba aspectos biológicos, en fin, todo lo que nos ayude a conocer mejor el cerebro, ¿verdad? En este caso, adaptado a la psicología del docente. Nos gustaría que explicara un poco cómo es este descubrimiento, que creo que es reciente, de cómo la neurociencia nos permite ser mejor profesores, ¿no? Un poquito que explique, ¿no?, cómo se ha descubierto y desde cuándo se ha descubierto que la neurociencia es una herramienta que todo profesor debería de conocer. Genial, pues muchas gracias, Rosa, por la presentación y gracias por la primera pregunta. Espero que con esta respuesta quede lo más claro posible. Siempre, evidentemente, la dilataremos mucho más en la exposición del curso que comienza el sábado. Y sí que es verdad que es una disciplina relativamente reciente donde hay mucha información, mucha documentación y mucha investigación científica en los últimos
20 o 30 años. Y para empezar por el principio, lo ideal es definir lo que es la neurociencia, que es de donde parte la neuroeducación, que no es más que el conocimiento del sistema nervioso. Y como bien has dicho, realmente aquí no solo es un campo trillado para los que tenemos formación humanística, psicólogos, psicopedagogos, maestros, pedagogos, filósofos, sociólogos, que también, sino también participan algunos profesionales con formación más técnica, como bien has dicho, personas profesionales de la medicina, profesionales de la biología, incluso hay ya formación específica de grado, formación de licenciatura de neurociencia, porque es algo que necesita de un interés y de una dedicación permanente y, por lo tanto, ya se están creando no solo másters, que eso ya existen desde hace tiempo, sino incluso grados o licenciaturas que hablan exclusivamente de esto. Y lo que nosotros realmente hacemos dentro de la educación no es más que toda la información, toda la documentación, toda la bibliografía científica que tenemos alrededor del sistema nervioso y del cerebro, adaptarla al mundo de la educación. ¿Y cómo la adaptamos? La adaptamos de la manera más sencilla y como podemos, ¿no? En este sentido, ¿no? Centrándonos en el funcionamiento del cerebro y en el concepto del aprendizaje unido al rendimiento académico, pero sin olvidar otras competencias, otros factores que para nosotros son clave, ¿no? Factores, porque sí que es verdad que el conocimiento, y más en los entornos universitarios, el conocimiento técnico de la licenciatura, de la carrera que tú haces, de tu formación, es necesaria y siempre lo va a ser, pero está perdiendo esta predominancia que tenía hace unos años, hace 30 o 40 años, donde realmente se requería un 99,9% de esta formación técnica para acudir al mercado laboral o para ocupar puestos de responsabilidad, ya no solo en empresas, sino también en instituciones públicas y privadas. Y hoy en día realmente estas instituciones públicas y privadas, dijéramos que esa formación técnica, ese conocimiento técnico lo siguen requiriendo, pero lo dan por supuesto. Quiero decir, aparte te demandan otra serie de habilidades, de competencias, de capacidades para poder trabajar en el ámbito privado, público hoy en día, en el ámbito de las relaciones humanas, en el ámbito del desarrollo de un puesto de trabajo, el desarrollo profesional, como son competencias que la UNESCO ya nos viene aconsejando hace tiempo que las incluyamos en el currículum, como la capacidad de hablar en público, la capacidad de relacionarnos, la capacidad de escucha, la capacidad de comunicación, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de ser proactivos, de no ser egoístas, de trabajar en pos de un beneficio común, en trabajar sabiendo compartir ideas y sabiendo alinearnos todos en base a unos objetivos estratégicos de la organización en la que trabajemos. Y yo creo que esto, si no lo entendemos, estamos muertos. Independientemente de que conozcamos muy bien cómo funciona la economía, si somos ingenieros, cómo funciona el tema de los cimientos, de las bases, de los materiales, necesitamos ampliar nuestras miras, nuestras visiones, y esto es lo que nos ha refrendado, desgraciadamente, esta pandemia, ¿no? Nos ha puesto los pies en tierra, ha dicho que seamos más humildes, y humildad, como muchos de vosotros sabéis, sacando la raíz, la deriva latina del término, viene de humus. Humus, no sé si lo conocen allí, pero aquí es un plato muy, muy preciado. Humus en latín es tierra, pero nosotros también lo consideramos como un paté de garbanzos, un paté para untar en el pan. Pero realmente si vamos a la derivación latina, que es lo que nos interesa, a esa tierra, ¿no? De donde nacimos, ¿no? De donde eso es lo que nos da energía, ¿no? La naturaleza, nuestras creencias. Realmente lo que necesitamos aquí es tener los pies en tierra, saber lo que somos, pensar en qué queremos ser y analizar realmente por qué nos dedicamos a esto de la educación. Y la neurociencia nos da herramientas, recursos que nos invaden, que dijéramos, nos hacen mejores y nos hacen mejores como personas, no solo como profesionales, que esto es realmente lo que va buscando la educación, ¿no? Aquí si no hay una actitud, aquí si no hay un positivismo, aquí si no hay una vocación, estamos hablando de una
profesión que es de servicio a los demás. Y esto nunca debemos olvidarlo, quiero decir. Hay determinadas profesiones que no requieren esta dedicación, que no requieren esta vehemencia, ¿no? Esta, como dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que define la pasión con la actitud vehemente en hacer aquello que te gusta, ¿no? Y en llevar las cosas a buen término. Si no sabemos hacerlo así, no podremos obtener muy buenos resultados fuera del ámbito universitario académico, que sí que es verdad que podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros en este curso vamos a hacer todo lo posible para informar, dar herramientas que evidentemente al profesorado universitario y a otros profesores no universitarios, si están inscritos, les pueda valer para gestionar mejor su aula, su centro, pero también para saber gestionarse a ellos mismos con competencias clave como la capacidad de percepción, la capacidad de escucha, la capacidad de comunicación, que si quieres, Rosa, luego podríamos entrar a valorar mejor. Y sin olvidar, pues estas cosas que nos unen, ¿no? La empatía, la resiliencia, que está tan de moda, estaba tan de moda en estos últimos años y ahora todavía más, ¿no? Porque estamos viviendo una situación ya que se empieza a convertir en una situación pesada, en una situación compleja, en una situación anímicamente, emocionalmente rastrera, ¿no? O difícil de sobrellevar. Entonces necesitamos ese optimismo, esa resiliencia, esa capacidad de pensar más adelante, ¿no? Como decía Viktor Frankl, en ese sentido a la existencia, ¿no? Más allá de lo que estamos viviendo hoy en día. Y la neurociencia nos lo permite, ¿no? Porque todo está en nuestro cerebro. Sin cerebro no somos humanos, sin cerebro no podemos funcionar y tenemos que ganarle la partida al entorno, ganarle la partida a nosotros mismos también, porque el cerebro, si tiene algo, es que es imperfecto y tenemos que conocer que es imperfecto y amarlo con esa imperfección, al igual que nosotros amamos a las personas de nuestro entorno con esa imperfección, porque todos tenemos cierta imperfección que nos hace mejores también, ¿no? La perfección a nivel humano no existe y si existiera habría que huir, porque lo bonito también es la hermosura complicada, la hermosura difícil, la hermosura compleja, ¿no? Las cosas que nos caracterizan a cada uno de nosotros diferente a los demás, y eso es lo bueno de las relaciones, ¿no? Lo que nos hace diferentes también, pero hay que apreciar esa diferencia, quiero decir. Lo que no podemos hacer es estandarizarnos a todos, y la neurociencia es esto, ¿no? Es lo que nos da la universidad principalmente es ese pensamiento crítico, ¿no? Esa capacidad de pensar por nosotros mismos para poder tener ideas propias, para poder luego ir a las instituciones, a los organismos, a las empresas y poder crear proyectos. Y nosotros vamos a trabajar desde ahí, ¿no? Esa neurociencia aplicada al aula, esa neuroeducación, trabaja estos conceptos, ¿no? El concepto de cómo funciona el cerebro, el concepto de qué entendemos por aprendizaje y cómo se lleva a cabo este aprendizaje, cuáles son los enemigos del aprendizaje a nivel humano, cuáles son las barreras comunicativas. Luego pensar en que nosotros somos la verdadera herramienta. Muchas veces estamos inmersos en una rueda continua donde demandamos al exterior a través de estas formaciones herramientas, recursos para aplicar en el aula, pero no nos damos cuenta que el mayor recurso que tenemos somos nosotros mismos. Nosotros ya tenemos un montón de herramientas internas, de recursos, de capacidades, de habilidades, que bien utilizadas pueden ser más útiles incluso que las herramientas que yo voy a impartiros, que voy a ofreceros, que voy a compartir con vosotros en el curso, que también son muy válidas, pero siempre partimos de ese crecimiento, de ese desarrollo personal, de estar alineados con lo que tú eres, con lo que tú sientes, y no salirte de ese alineamiento, porque eso te hace coherente, te hace mejor persona, y cuando tú eres mejor persona, a los que te rodean vas a hacerlos mejor persona. Entonces, nos vamos a mover en ese entorno de esas 4 sesiones de 3 horas de duración, 12 horas en total, que encima son en streaming, son en directo, y eso las hace mejores, ¿no? Porque esto es como los artistas, ¿no? Los buenos artistas no son aquellos que hacen playback, sino los que van en directo. Y entonces hay que fomentar el directo, no hay que fomentar el playback,
Y nosotros lo vamos a hacer en directo, vamos a hacer con la imperfección que somos, o sea, quiero decir, podemos equivocarnos y rectificaremos, pediremos perdón, pero no nos escuece hacerlo en directo porque creemos que es la mejor manera. Nos sentimos, palpamos la realidad en ese momento, los hacemos partícipes a todos los participantes, a los inscritos a este curso, nos preguntan dudas en ese momento, comentamos, creamos una familia, que eso es fundamental para el aprendizaje, porque las emociones también las vamos a trabajar y las emociones, como bien sabéis, es muy importante para la neuroeducación, para la neurociencia en general. Y todo esto, esta comunidad, este universo de sensaciones, de experiencias, creemos que va a ser impactante en el curso, porque como bien tú ya me conoces, Rosa, aunque los demás quizás aún no, me gusta hacer los cursos como muy participativos, dinámicos, con juegos, con ejercicios, con microgrupos. Microgrupos me refiero a que el grupo general lo dividiremos en grupos más pequeños donde trabajaremos algún ejercicio, algún caso práctico, alguna dinámica y les daremos tiempo para trabajar en equipo y luego volveremos al gran grupo para debatir, para exponer, para ser críticos, para escucharnos los unos a los otros. Evidentemente, yo tendré la responsabilidad, como no voy a dejarla de lado, como profesor de impartir docencia, ¿no? Y de dar mi última o dar una opinión más, pero dijéramos esa opinión con fundamento de lo que es la neurociencia, pero sin dejar de lado la capacidad que tenemos todos nosotros, porque somos colegas, van a haber profesores universitarios como yo, y entonces todos tenemos mucho que aportar y en ese sentido vamos, con esa humildad que había dicho antes. No sé si querrás a partir de aquí, Rosa, comentar o desgranar alguna cosita más de las que hayamos comentado o compartido y a partir de ahí centrarnos un poquito más. Esto simplemente era como abrir boca de lo que es la neurociencia en general y la neuroeducación y un poco compartir con todos los oyentes por qué hemos decidido realizar un curso de estas características en la Universidad Evangélica de Bolivia y cuál es la utilidad y los objetivos, pero aún así podemos profundizar mucho más en cualquiera de los temas que consideréis adecuados. Así es, Juan Fernando. En la presentación hemos presentado el perfil, el tema del que estamos hablando aquí en este conversatorio, pero no hemos hablado de que va a haber un curso que vamos a implementar, que vas a dirigir, que vas a ser el ponente que dirija, que organice y que ejecute el curso de neurociencia en el aula que va a tener lugar los sábados de febrero, todos los sábados de febrero de 8 a 11 horas de la mañana, hora boliviana, ¿verdad? Entonces, hablando del curso, pues en eso estabas ahora en la explicación, ¿verdad? De la importancia de formar a los docentes. Yo creo que la formación continua es importante en todas las áreas profesionales y en la docencia todavía más, ¿no? Porque al fin y al cabo, un profesor tiene que enseñar y se tiene que estar adaptando continuamente a los cambios, ¿no?, que surgen en la sociedad y tiene que estar totalmente actualizado. Y por eso mismo el tema de la neurociencia es tan interesante. En el conversatorio que ahora estamos haciendo habrá gente que va a hacer ese curso, habrá gente que no. De todas maneras, siempre va a ser útil, ¿no?, esta charla de esta mañana aquí en Bolivia para cualquier profesor, ¿no? Haga o no haga el curso. La idea es que esté este rato acompañándonos, ojalá que se decida, por supuesto, hacer ese curso, pero si no, en este ratito que va a durar el conversatorio, pues aprenda un poco más, junto con nosotros, que también continuamente estamos aprendiendo, de cómo es tan importante conocer, como estaba comentando Juan Fernando Bou, el cerebro, ¿no? De cómo, aunque sigue siendo el gran desconocido, ¿no?, que eso me gustaría también que lo puntualizara, cómo a pesar de que hay investigaciones múltiples y cómo a pesar de que la neurociencia hoy en día es una de las investigaciones prioritarias, es decir, todas las enfermedades relacionadas con el cerebro, todo lo que es el cerebro, aparece en las investigaciones que más dinero están generando, que más inversión están generando en el mundo, ¿no? Porque realmente el cerebro es
interesa a todos, interesa a los médicos, interesa a los docentes, ¿no? A todo el mundo interesa el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y como muchas enfermedades están en la base del cerebro, en fin, tantas y tantas cosas estaríamos aquí hablando, pero centrándolo y delimitando el tema, ¿verdad? Vamos a hablar solamente de neurociencia aplicado a la docencia y cómo es ese gran misterio del cerebro, de cómo nos vas a explicar, ¿no? Cómo se comprueba, ¿no? Que a través del cerebro pues podemos, la motivación, por ejemplo, clave para el aprendizaje, también el tema de cómo procesar la información que escuchamos, que leemos, cómo también la parte de los sentimientos es bien clave, o sea, la parte de los sentimientos en la educación es clave y eso lo hemos visto todos, hemos tenido un profesor que le hemos tenido simpatía y hemos aprendido, y a otro profesor que no le hemos tenido simpatía, aunque sufriera muchísimo, no había forma de que aprendiéramos, ¿no? Entonces, todas esas cosas que son interesantes, que antes eran pura anécdota, ahora todas están en la forma de neurociencia aplicada en el aprendizaje. Me gustaría que nos explicaras un poquito toda esa parte, ¿no? Cómo es el tema del procesamiento de la información, de la importancia de la escucha, que ya las hablado con el tema de la empatía del profesor hacia el alumno, ¿no? Que es clave para que el alumno también reciba toda la información. Cómo está el tema de los sentimientos también, ¿no? Cómo una persona que no sepa gestionar bien sus sentimientos tampoco va a ser un buen profesor, ¿no? Y cómo también es un reto, sobre todo en sociedades más, por ejemplo, en España o en Europa, que hay muchas personas que vienen de otros países, de otros contextos, de otras culturas, todavía es más fuerte el papel del profesor, porque va a tener que estar con alumnos de totalmente necesidades diferentes, de contextos diferentes, de culturas diferentes, y me imagino que con la neurociencia también va a ser más fácil y va a ser más eficaz el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es un poquito para en el curso que se va a implementar, y que todos los que quieran información, por favor, manden un mensajito aquí en el Facebook, ¿no? Pero para los que nos están escuchando también, como una charla, pues podamos aprender hoy esta mañana un poquito más. Genial, Rosa. Pues siguiendo con el hilo argumental que tú comentabas, es así, ¿no? El cerebro es el gran desconocido y también es el gran, dijéramos, infrautilizado. Lo tenemos infrautilizado, lo tenemos utilizado a un 10-12%, depende de las personas, pero va en ese porcentaje, y quiere decir que aún nos queda mucho por descubrir, pero hay algunas indicaciones ya de que palpables, de que nos dicen eso muy bien que tú has comentado. Sabemos todos que tenemos 3 tipos de cerebro, ¿no? El cerebro reptiliano, el emocional y el racional, y que la información entra a través del sistema nervioso y siempre inicialmente a través del reptiliano, y luego llega al emocional y luego al racional, y le tenemos que dar pausa al emocional para no caer en ese entorno de chantaje emocional, para que realmente podamos comunicarlo con la parte más del córtex. Y evidentemente esto es un poco esa información que nosotros conocemos y que nos decía antiguamente que la información, los estímulos cuando nos llegaban, los aprendíamos en receptáculos pasivos, en receptáculos independientes, y hoy en día se sabe evidentemente que lo que hace el cerebro es mucho más complejo de lo que pensábamos, en el sentido que asocia informaciones, las combina a través de las neuronas, las mantiene, las transfiere, las asocia. Y en estas, dijéramos, sinapsis que hace químicas y eléctricas, el cerebro, hay varias variables que son muy importantes, ¿no? Y una de ellas, la que habías dicho tú, es fundamental, como es la emoción, ¿no? La emoción, a través de un gran descubrimiento que hicieron hace 20 años unos investigadores italianos, descubrieron, dijéramos, buscando otra cosa, ¿no? A través de lo que llamamos la serendipia, ¿no? Que es la búsqueda de algo, pero que al final nos encontramos con otra cosa. Ellos iban buscando la neurona motora, las neuronas del movimiento, y se encontraron no solo con esta, sino con algo más que nos decía que teníamos una neurona de la empatía y unas neuronas que nos permitían visualizar, ir más allá, ¿no? No dijéramos, descubrir el futuro, no saber el futuro, porque esto es imposible, nadie puede conocer qué va a suceder, pero sino gestionarlo de alguna manera, ¿no? Intentar implementarlo de alguna manera, intentar visualizarlo para que se vaya cumpliendo de una manera mucho más accesible, ¿no? Y esto nos lo da el cerebro, ¿no? El cerebro es como un iceberg, ¿no? Tenemos simplemente ese 3 o 5% de la información la conocemos y es
consciente y el 95-97% restante es inconsciente. Quiero decir, son informaciones que nosotros hemos ido acumulando y luego es el cerebro que a través de un superbuscador, que podría ser cualquier superbuscador de inteligencia artificial o Big Data, pues yo lo asemejo como a un casco de minero, ¿no? ¿Os acordáis de estos cascos de minero antiguos, ¿no? Donde nos poníamos y aquí teníamos como una especie de foco, ¿no? Una luz. Pues dijéramos, es ese superbuscador, ese Big Data, esa herramienta de inteligencia artificial que va por el cerebro y en función de cómo vives tú, de lo que te preocupa, de lo que te pasa, de las vivencias de tus hitos, pues va acercándose a una información a otra y trayéndola hacia la barrera consciente, hacia la zona consciente y dando respuesta a esas situaciones que tú nunca pensabas que ibas a poder resolver, ¿no? Y que lo haces bajo la propuesta que nosotros en psicología llamamos del eureka, del insight, del tomar conciencia. Por eso es tan importante el autoconocimiento, por eso es tan importante la autorreflexión. Cuando yo acabé la carrera de psicología, yo soy de la promoción del 86-91 aquí en España, en el 91 en psicología solo había muchas vías, ¿no? Muchas herramientas, muchos recursos, pero nos decían que una de las vías más importantes de poder cumplir nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños, era la autorrealización, ¿no? Dijéramos, el componente ese de tomar conciencia, de la mirada interior. Hoy sabemos que esto es muy importante, quizás lo hayamos olvidado y en esta pandemia lo hemos retomado. De hecho, en los cursos que estoy impartiendo ahora en este último año, estoy recibiendo muchísimas feedbacks positivos en todas estas tareas que requieren una atención a ti mismo, que requieren un cuestionario y una asignación de puntuaciones a tus fortalezas, a tus habilidades, un SWOT, como llamáis ahí en Latinoamérica y más en español, un DAFO, ¿no? De quién eres, de cuáles son tus fortalezas, en qué entorno vives, si es amenazante, si te permite oportunidades. En este análisis, y esto es lo que nos hace diferentes a los demás, ¿no? Y el cerebro es dijéramos, un recurso más que tenemos para orientarlo, ¿no? Nosotros somos capaces de este superbuscador, el orientarlo hacia una parte u otra, aunque creamos que no podemos, en relación a cómo vivimos las situaciones. Por eso es muy importante el vivirlas con alegría, con optimismo, porque lo que nos decían las neuronas espejo, aparte de ser las neuronas de la empatía y aparte de traernos a visualizar el futuro, es que descubrieron que las emociones también se contagian, para bien y para mal. ¿Qué quiere decir que se contagien para bien o para mal? Que si tú eres un profesor cenizo, pesimista, negativo, sin vocación, que no te interesa la docencia, esto quieras que no, en parte, yo no digo todo, pero en parte tus alumnos lo van a detectar y vas a generar ahí una barrera. En cambio, si eres una persona optimista, resiliente, que te pones como modelo y referente líder de la clase, que sabes gestionar el aula, cercano, empático, positivo, atractivo, por decirlo, no atractivo físicamente, sino atractivo en cuanto a carácter, ¿no? A personalidad, también esto lo van a percibir tus alumnos a mejor, afortunadamente, y por lo tanto ellos van a coger parte de esto y lo van a integrar. Ya no estamos hablando solo de la asignatura, lo van a integrar en su forma de ser, en su manera de ver la realidad. Quiero decir, esto se contagia, quiero decir, nosotros podemos no solo impartir docencia, sino que además podemos o debemos ser modelos y referentes para nuestros alumnos. Y esto es gracias a la neurociencia y a la neuroeducación. Y todo esto lo vamos a ver en determinación, lo vamos a ver en detalle en este curso, porque evidentemente ya nos gustaría poder verlo en detalle aquí en este conversatorio, en este webinar, pero no es posible que en 45 minutos, 50 minutos podamos hacerlo, ojalá pudiera ser. Pero bueno, de todas maneras, hay muchísima bibliografía que habla sobre esto. Nosotros simplemente lo que vamos a poner en bandeja y compartir con estos compañeros, colegas universitarios y no universitarios, es todo lo que hay sobre neuroeducación o casi todo lo que hay sobre neuroeducación aplicada al aula.
y cómo podemos manejar esa información de la mejor manera posible. Quiero decir, cómo podemos entender nuestro cerebro, que será el mismo que el cerebro de nuestro alumnado, porque funcionan más o menos similares y evidentemente con la particularidad de que somos todos distintos, pero dijéramos nuestras creencias se manejan igual, se crean igual, se descrean igual y por lo tanto, quiero decir, si las nuestras tienen esa metodología, ese funcionamiento, la de nuestro alumnado también. Por lo tanto, cuanto más, la idea que quiero transmitiros con esta charla es que cuanto más conozcamos nuestro cerebro, más vamos a conocer el cerebro de nuestro alumnado y vamos más a poder incidir en ellos, a tener esa capacidad de influencia, a trazar esa línea de buen rollo, de feeling, de sintonía, que es tan necesaria hoy en día en el mundo académico, tanto universitario como no, aunque pensemos que en el nivel universitario, dijéramos, tenemos que mantener una distancia mayor, que no digo que no, que evidentemente no estamos hablando de infantil, de primaria, de bachiller o de secundaria, estamos hablando de una formación muy específica, muy profesional, pero eso no quita para que el protagonismo del profesorado sea clave. Entonces, a partir de ahí, no solo veremos el funcionamiento del cerebro, sino también veremos cómo funcionan las emociones, qué tipo de emociones tenemos, qué hay que hacer con esas emociones, qué nos permiten, qué no nos permiten, porque además consideramos que son clave en esta pandemia o en este tras-COVID, quiero decir, son clave para nosotros como personas, pero también para nosotros como educadores, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta pandemia no solo tenemos que darle total visibilidad al componente curricular, sino que ha cogido más protagonismo por muchas cosas, porque las clases a veces no son presenciales, porque son online, porque nuestros alumnos pueden tener problemáticas sociales, familiares que antes no tenían, porque nosotros mismos también podemos tenerlas, porque nuestros compañeros de universidad probablemente estén pasando una situación difícil a nivel familiar, de salud, económica, social o como queramos plantearlo. Y eso requiere también un apoyo, ¿no? Un apoyo emocional y en este febrero del 2021 se hace crucial, se hace imperante, se hace necesario de tratar. Por eso no tenemos que olvidar nunca que somos personas antes que profesionales, que a veces lo olvidamos en los centros, en cualquier centro de trabajo, por esas mezquindades del ser humano, ¿no? De esas luchas de poder, de ese egoísmo, de esa capacidad de mirar solo en mi ombligo y solo para mí y de no tener la capacidad de meterme en la piel del otro, ¿no? Decía algún mandatario político que si hubiera mucho más empatía en este país, en este mundo, no en este país de España me refiero, en el mundo a nivel internacional, habría mucho más entendimiento, cosa que ahora estamos viendo alrededor que no lo hay, que es un conflicto muchas veces de intereses y esto es lo que huye la inteligencia emocional, la neurociencia y lo que tenemos que huir nosotros desde el púlpito de las universidades, ¿no? Son muchas preguntas, ¿no?, que surgen escuchándote, Juan Fernando, son muchas las preguntas que surgen, muchas. Y además comentar que ya están llegando comentarios, que los haremos más tarde, de personas que están preguntando en el Facebook, ¿no? Eso siempre lo hacemos un poquito en los últimos minutos. Pero con lo que está explicando ahora Juan Fernando son preguntas, ¿no?, que surgen, por ejemplo, el tema de si ahora en la formación docente, por ejemplo, desde ahí, desde Europa, la formación docente sí exige la neuroeducación, si ya se está teniendo en cuenta en algún contenido. Me gustaría preguntar eso. Si los profesores que ya llevan décadas en el trabajo conocen realmente el tema de las herramientas de neuroeducación, o por lo menos las próximas generaciones de profesores que se están formando ya dentro de esos planes educativos, se les está un poquito formando en todo este tema de la importancia de gestión de emociones, de cómo es el proceso de aprendizaje, en fin, todas estas cosas que estás comentando, si ya se está formando a los profesores y ya hay una conciencia de eso. Me gustaría saber esa pregunta. Luego hay otras preguntas que haré, pero en esa primera parte, ¿hasta qué punto todas estas investigaciones, que lo que estamos aquí hablando de una forma muy divulgativa, muy sencilla, son fruto de investigaciones, en publicaciones científicas, en grupos de investigación, en sus papers y todas estas
posiciones científicas. Todo esto, si de alguna forma el profesorado realmente está en conocimiento y se está formando. Me gustaría que nos dijeras tu visión crítica o positiva de si el profesor realmente está formado en todo esto. Como siempre, hay dos maneras de verlo. El profesor está formado y está interesado desde hace ya unos años, hace 6, 7, 8, 9 años. Ahora bien, que se haya integrado ya en el currículo de las determinadas carreras universitarias, eso aún no en todas, en algunas sí, sobre todo en las de formación humanística, psicología, psicopedagogía, magisterio, medicina, por supuesto, y tal. Hay asignaturas que tratan esto, pero sí que es verdad que si no se recogen en lo que llamamos el grado, en los posgrados sí. En los posgrados ya hace tiempo que hay muchísimos posgrados a todos los niveles, oficiales propios, títulos de experto universitario, donde se habla exclusivamente del término de neuroeducación o neurociencia aplicada al aula y se trabaja todo esto, se trabajan los objetivos, se trabajan las habilidades, competencias, como hemos dicho, la capacidad de percepción, la escucha, la comunicación, la intuición, que son clave para el profesor y otras herramientas, el funcionamiento del cerebro, el concepto de aprendizaje asociado al rendimiento académico, el análisis de la información, cómo se introduce en el cerebro, cómo, dijéramos, podemos conectarla con otros conocimientos, cómo podemos transferirla a situaciones de nuestro entorno, cómo podemos potenciar este cerebro. Evidentemente, es una temática muy, muy, muy de actualidad, pero no de ahora. Yo diría que en torno a hace 10 años que ya aquí en España, en Europa, estamos trabajando esos temas y estamos integrándolos en la educación junto con otras temáticas que creo que también son importantes, ¿no? Estas temáticas que hablan más de metodología didáctica, ¿no? De metodologías del siglo XXI, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, la Flipped Classroom, Design Thinking, pero sí que es verdad que el profesorado tiene un enorme interés en conocer esto porque, sobre todo porque estamos encontrándonos también en estos últimos años con algunos índices que, dijéramos, que van en contra de un buen clima y de buena gestión del aula y, por lo tanto, de un rendimiento académico grande, que tienen que ver con la desmotivación dentro del aula, con los índices de conflictividad, evidentemente, en entornos no universitarios. Y el conocimiento del cerebro nos da herramientas para, sobre todo esto, no solo influir, impactar en el alumnado para que mejore su rendimiento académico, sino también en establecer un compromiso mayor con el centro y con la asignatura, un engagement, pero también incrementar los niveles de motivación, el clima laboral dentro del aula o el clima escolar, por decirlo de alguna manera. También el tema de potenciar esas habilidades diferentes a las curriculares que son tan necesarias en el alumnado, como esas competencias socioemocionales, comunicativas, lingüísticas, para la vida y el bienestar, ¿no? Para la felicidad, que es un concepto también que veremos en el curso, ¿no? Porque está muy asociado al conocimiento del cerebro, ¿no? Para potenciar esa sensación de optimismo, ¿no? De felicidad, esa psicología positiva que, como bien hablaste al principio, la trajo Martin Seligman hace en torno a unos 30, 35, 40 años. Entonces, todo esto evidentemente es fundamental y es necesario, y nosotros lo que hacemos es impulsarlo, ¿no? Darle visibilidad para que coja todavía más protagonismo, ¿no? Lo que sí que no hay es un grado específico de neurociencia o neuroeducación que yo sepa, ¿eh? Bueno, están surgiendo muchas preguntas, pero antes de dar paso a ellas, una última pregunta por mi parte sería, ahora en la situación COVID, sabemos, bueno, hay países, por ejemplo, bueno, ya en España estáis con clases presenciales, bueno, cada país es de una forma distinta, pero mi pregunta sería, en la situación COVID, el profesorado, de alguna manera, toda esta pandemia ha dado a reflejar luces y sombras, ¿no? De la vocación de los profesores, de cómo hay alumnos que sí realmente han aprendido en este tema, en esta época de pandemia, y otros a lo mejor no tanto, ¿no? Y esto, de alguna manera, vuelve a tener el punto de mira en el profesor
porque al fin y al cabo es el protagonista de la educación, más allá de la institución, que también, por supuesto, que lo acoge, pero es un tema bien personal, ¿no? Porque lo que pasa en una aula es una cuestión de la responsabilidad del profesor con los alumnos, ¿verdad? Entonces, me gustaría alguna reflexión sobre el tema de la pandemia, de cómo, de alguna manera, los profesores que sí tienen vocación, de que sí realmente tienen todas estas habilidades blandas, ¿verdad?, de empatía y demás, han sabido sobrellevar e incluso han tenido con éxito las clases más allá de la situación, ¿no? De alguna manera, la pandemia también ha reflejado, ¿no? Eso me gustaría, si es así, si la pandemia realmente ha reflejado todavía más quiénes son realmente brillantes como profesores, de los que a lo mejor son más mediocres. Sí, totalmente de acuerdo. Quiero decir, la pandemia nos ha hecho poner en juego otras habilidades más allá de las típicas que poníamos antes, como era la dotación comunicativa, el conocimiento de la asignatura. Hemos tenido que ir más allá y como muchas de las clases se han digitalizado, hemos tenido que poner en juego para conectar con el alumno algo más, ¿no? Ese, dijéramos, ese sex appeal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Ese saber hacer, que es fundamental para atraer un poco a la audiencia, para conectarles, para que estén con nosotros. Y también nos ha generado, porque hemos tenido que hacer muchas cosas, yo durante la pandemia he oído muchas situaciones de profesores que se han tenido que reinventar y que quizás, no sé si tanto en el sector universitario, pero como en el sector no universitario sí, incluso han tenido que visitar a los alumnos para entregarles las tareas en mano. Y claro, eso requiere de una bondad y de una generosidad que eso no se aprende en un día. El que no la tiene, no la tiene. Quiero decir, eso es, hay que trabajarlo todos los días. Evidentemente se puede aprender, no nacemos con eso, o si lo nacemos podemos desarrollarlo, pero no lo vas a aprender de un día para otro, ¿no? La pandemia es una gran oportunidad para poder hacerlo, ¿no? Para poner en juego eso que probablemente lo tuvieras dormido, que no lo hubieses desarrollado en exceso. Y por lo tanto hemos visto profesores que se han salido, quiero decir, que han entendido bien la situación y han dado el do de pecho y han puesto en juego mucho más de lo que ellos pensaban y tenían, y lo han dado todo, se han quedado vacíos y ha habido otros profesores que les ha superado la situación. No quiere decir ni que sean mejores ni peores, simplemente que probablemente ellos no estaban preparados, no era su momento, les ha superado, no sabían cómo hacerlo, no tenían esas capacidades, esas habilidades, y yo creo que tienen que aprender, tienen que evaluar lo que ha pasado y a partir de ahí ponerse. Quiero decir, si no han podido, es el momento de que se tengan que poner y que tengan que desarrollar esas habilidades blandas, ¿no? Esas soft skills que nosotros consideramos tan importantes hoy en día, ¿no? Porque esto no es flor de un día, esto va para largo y probablemente vamos a tener que poner en juego más de un año y más de 2 y más de una vez y más de 3 estas habilidades que conecten con el alumnado y que nos conecten con nosotros mismos. Y también tengo que decir que ha habido profesores que en esta digitalización, en esta pandemia, se han sentido más cómodos casi que en el aula, ¿no? Porque igual eran nativos digitales, porque han encontrado su sitio, porque se han hecho visibles, porque quizás han dado un paso adelante. Y yo creo que también el descubrir nuevos profes que igual no tenían esa repercusión antes y ahora con la pandemia la hayan tenido así, de esta manera, y que ellos mismos hayan cogido esa autoestima, ¿no? Esa confianza que al final es necesaria también para impartir clase, aleluya, que si es por esto, aunque evidentemente no deberíamos haber llegado a ello, pero bueno, pues aplaudirlo también porque junto con los sanitarios, evidentemente ellos están en primera línea, pero nosotros también estamos haciendo un esfuerzo muy grande por dotar a la sociedad de una paz social y también de que todo siga por los cauces y evidentemente sin perder de vista el entorno educativo, que es fundamental para cualquier país, y lo estamos dando todo con mucho riesgo también. Así es. Surgen muchas preguntas, voy a ir haciéndolas para que
se vayan contestando, ¿verdad? Voy a decir los nombres de las personas que lo hacen y la pregunta, Sonia Arellano pregunta, desde la neurociencia, ¿qué perfil profesional debe tener el docente? Si de alguna forma se pueden explicar, ¿no? Un perfil así de características concretas. Esa sería una primera pregunta. Perfecto, Sonia. Te doy un saludo desde aquí, que nos conocemos. El perfil, dijéramos, de una persona desde un profesional, desde la neurociencia, es un perfil evidentemente técnico, como no puede ser de otra manera, pero en un porcentaje menor al que pensábamos antes, y el otro porcentaje tiene que ser un perfil emocionalmente preparado, una persona con una inteligencia emocional elevada, con un conocimiento del proceso de aprendizaje alto, una formación humanística brutal, una persona también con capacidad de pensar para sí mismo, de meterse en sí mismo, por lo tanto con un crecimiento y un desarrollo personal muy grande, y una persona con actitud positiva, una persona generosa con su entorno, con su gente, con sus alumnos, y una persona que piense en sí mismo, pero también en los demás, evidentemente. Y por lo tanto eso requiere un esfuerzo enorme, ¿no? Porque ya no nos quedamos solo en impartir física, química, historia o lengua. Esto se da por hecho, sino que además tenemos que saber pensar en cómo puedo yo motivar al alumnado, cómo puedo hacer algo diferente, cómo puedo enganchar con su emoción positiva para que este proceso de enseñanza-aprendizaje sea más efectivo, cómo puedo utilizar una metodología diferente que encaje bien con el perfil que yo tengo, cómo puedo dotarlos de acompañamiento, ¿no? Ese docente coach que hace labores no solo de instructor, sino que hace labores también de acompañamiento emocional, y eso requiere mucha vocación y mucha actitud positiva. Yo a los profes, siempre que hago algún webinar de estos, algún conversatorio, se los digo, miraros hacia adentro, y si esta no es vuestra profesión y lo tenéis claro, dejárosla, porque si no vais a sufrir mucho y vas a hacer sufrir mucho también a los demás. Muy bien, seguimos con más preguntas. Tato, con ese nombre, ¿verdad? Tato, dice, ¿qué competencias del docente son más estratégicas trabajar desde la neurociencia? ¿Qué competencias para el docente más estratégicas? Sí. Yo siempre aquí lo que diría es, en la neurociencia tienes que, vengas de donde vengas, ya vengas de la humanística o de la técnica, seas un ingeniero, seas un economista, o incluso nosotros como psicólogos, tienes que empaparte, tienes que empezar a empaparte, tienes que documentarte. Esto sería el primer paso, documentarte, leer bibliografía científica, artículos científicos, temas empíricos también, de cómo funciona esto, de cómo se ha aplicado, casos prácticos, análisis de mejores prácticas, y este va a ser tu primera fase. Esa fase de recopilar información, de estudiarla, de analizarla, y luego a partir de ahí aplicarla. Y luego evaluar aquello que has aplicado para hacer un seguimiento y seguir aprendiendo. Pero la primera fase, la competencia principal, es la curiosidad por aprender, pero aprender algo diferente a lo que tú estás sabiendo en estos momentos, que es algo de lo que tú has estudiado. Ahora tienes que entrar en otro entorno, que es el entorno de neurociencia, de cerebro, de aprendizaje, si no es eso lo que tú has estudiado previamente para luego poder aplicarlo. Hablando, como estábamos hablando antes, de la capacidad que tiene que tener el profesor de adaptarse a nuevos contextos, de adaptarse a nuevas necesidades de los alumnos, nos hace una pregunta Elena Mainar y pregunta, me gustaría preguntar si es aplicable la neurociencia y su fundamento en el aula con alumnos con trastornos del espectro autista. Trastorno del espectro autista. Yo ahí soy cauto porque quizás no soy yo especialista en ese tipo de alumnado, pero siempre yo digo que no va a hacer daño. Quiero decir, el hecho de que tú conozcas cómo funciona el cerebro, no solo de determinadas personas, sino que tienen también ese trastorno, va a hacer que tú controles mucho más tu entorno y la relación con él, y probablemente le vas a ayudar, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que en un trastorno
de espectro autista, esas otras competencias que hemos dicho de entender mejor su situación, de intentar conectar con él, y el tema de las emociones está muy, muy presente. Por lo tanto, yo creo que es básico y fundamental. Así es, ¿no? Una persona con empatía, un profesor va a saber adaptarse y va a poder dar una mejor respuesta a niños o adultos con necesidades educativas especiales. Nos siguen haciendo preguntas. Daniela Azurduy pregunta, ¿la neurolingüística se aplica en la neuroeducación? Y pregunta, ¿están juntas o son diferentes? Neurolingüística y, por otro lado, neuroeducación. Muy buena pregunta, Daniela, y te saludo desde aquí, que también nos conocemos. Efectivamente, están relacionadas, íntimamente relacionadas, porque además te agradezco la pregunta que no habíamos hablado, y es un poco la PNL también, la programación neurolingüística, ¿no? El cómo utilizamos el lenguaje para poder también influir en los demás, ¿no? Y esto es fundamental, clave. Hemos hablado de la comunicación como una de las capacidades principales que tiene que tener toda persona, todo profesional, pero dentro de la comunicación hay muchos aspectos, ¿no? La comunicación verbal, la no verbal, la importancia del lenguaje y la capacidad que tiene el lenguaje de generar nuevas realidades, y esto se sabe desde las investigaciones de 1950 que han hecho los sociólogos del lenguaje, de los lingüistas, y por lo tanto, evidentemente, es una parcela más de la neurociencia y de la neuroeducación. El cómo debemos aprender y cómo debemos enseñar nosotros, los que nos dedicamos a esto, los formadores de formadores, a utilizar el lenguaje de una manera adecuada para conseguir aquellos objetivos académicos, sociales, de aprendizaje que queramos alcanzar en cualquier entorno que queramos. Por lo tanto, es fundamental, está totalmente relacionado, y la comunicación, como bien sabéis, en todas sus vertientes que he comentado ahora, es, digamos, la capacidad o la habilidad clave que debe dominar toda persona y todo profesional. Muy bien, nos quedan unas cuantas preguntas más. Serafín Magni pregunta, en España o en Europa, ¿verdad? ¿Qué resultados existen en aplicar neurociencia en docencia? ¿Qué percepción tienen los docentes que conoce? ¿Qué impactos positivos o negativos tuvieron los que utilizan herramientas asociadas a neurociencia? En definitiva, la pregunta yo creo que es un poco si hay algún estudio en correlación a profesores que de alguna manera usan estas herramientas, qué resultados tienen con los alumnos, a algún otro que no hacen ningún tipo de uso ni conocimiento de estas herramientas. No sé si hay alguna. Sí que hay investigaciones, hay bibliografía, donde hay grupos experimentales y grupos control donde nos cuentan un poco las diferencias que hay entre utilizar unas herramientas u otras, o sea, ese perfil que hemos dicho emocional o neurocientífico del docente y con respecto a otros, evidentemente, y yo les sugiero que en esa primera fase de formación, de acumulación, de adquisición de información sobre la neurociencia, dijéramos, se empapen de estos artículos, de estos informes científicos, normalmente porque le darán muchísima información para poder aplicar luego en el aula. Casi todos los libros están en torno del 2000 para adelante, o sea, que tienen una antigüedad de 10 años, por lo tanto, vemos que no son excesivamente antiguos, y todas estas informaciones científicas, estas experiencias científicas también dotan de esa antigüedad aproximadamente. Preguntas. Marcelo Espinosa escribe, dice, el doctor Francisco Mora afirma que solo se aprende si hay emoción. ¿Qué nos puede decir al respecto? Estoy totalmente de acuerdo. Tengo varios libros del doctor Mora. Solo se aprende si hay emoción positiva. Bueno, también si la hay negativa se puede aprender en contrario, desaprender o que te dé una sensación de que eso te quede ahí como algo vivido, ¿no? Sentido en negativo. Pero estoy totalmente de acuerdo. Aprendizaje y emoción van unidos y nosotros lo que debemos hacer es la información asociarla a emociones positivas en el alumnado, porque eso le reforzará a, dijéramos, acumularlo, ¿no? O, dijéramos, asociarlo con otros conocimientos. Ya.
Otra pregunta, Edgar Andrés Claros pregunta, ¿qué temas o conocimientos previos deberíamos ir revisando los que nos hemos inscrito al curso de neurociencia en el aula? Dice, para aprovecharlo mejor. ¿Para ¿Qué los les que sugiere? están inscritos o los que no? No, a los que están inscritos. En este caso, Edgar Claros se ha inscrito, es docente universitario y él se ha inscrito al curso y pregunta en el Facebook de acá, pregunta qué deberían de ir revisando, con qué... Vale. Bien. Hombre, quizás ahí vamos a trabajar 4 módulos principalmente. El primer módulo que va a ser relacionado con el concepto de aprendizaje y neurociencia. El segundo módulo que va a tener que ver con educación positiva e inteligencia emocional. Por lo tanto, ahí ya pueden ver algo que tenga que ver con Seligman y la psicología positiva. En el primero, por ejemplo, que es el de módulo de neurociencia, y hablando del doctor Mora, tiene un libro que es Neuroeducación de Editorial Alianza. Luego, en el tercer módulo, vamos a ver todo lo que tiene que ver con las competencias para el docente, que hemos dicho esas 4 fundamentales, ¿no? La capacidad de percepción, la diferencia entre la escucha activa y la empática, la comunicación y la intuición. Por lo tanto, ahí les recomiendo bibliografía que esté relacionada con todos estos temas de habilidades, capacidades, soft skills. Y en último lugar, el último módulo, que será el último sábado, tiene que ver con herramientas para mejorar la docencia, ¿no? Y aquí estas herramientas para mejorar la docencia, ya herramientas prácticas muy aplicadas, vamos a trabajar varias. No sé exactamente, tengo que pensarlas en función de cómo vaya en los 3 primeros módulos, pero principalmente podemos hablar de la rueda educativa, de la escritura, del DAFO, que yo llamo MAFO, o el SWOT en términos de anglosajones, la escalera de inferencias, que es una herramienta que trabaja el tema de prevención y gestión de conflictos, mediación, el tema emocional. El design thinking y el visual thinking, que son herramientas de toma de decisiones y, por lo tanto, siempre para cualquier toma de decisiones es importante el tema del cerebro, y también para la orientación académica y profesional. Y el puzzle de Aronson, que es una técnica que está, digamos, relacionada con el aprendizaje cooperativo. No sé si nos dará tiempo a ver alguna herramienta más, y concretamente para este último módulo, el módulo 4 de herramientas para aplicar al aula o para mejorar la docencia, sí que recomiendo el último libro que escribí, que era herramientas para el aula, herramientas de coaching educativo de Ediciones Aljibe, que publiqué, creo que fue a finales del 19, en diciembre del 2019, hace muy poquito. Por lo tanto, yo creo que ya tienen suficiente material como para empezar a indagar y empezar a leer, y yo creo que será interesante. Cuanto más lean, más avanzaremos en el curso, ¿no? Más rápido iremos. Así es. Juan Fernando, ya se va haciendo la hora. Solamente una pequeñita reflexión para cerrar. Es que el tema de la pandemia ha puesto al auge el tema de la educación virtual forzosamente, tiene que ser virtual. Ahora en Bolivia, por ejemplo, en la Universidad Evangélica Boliviana, igual que en el resto de las universidades, se hace la formación virtual, exceptuando obviamente alguna carrera que necesita más hora práctica, ¿no? Y esto trae en cuestionamiento el tema de cómo educar virtualmente, y me gustaría que nos hagas una reflexión como profesor de posgrado de una universidad, como Universidad Internacional Valencia, que ojalá tengamos un convenio con ellos. Ya está todo organizado para que sea así, solo falta una firma de autoridades, pero como universidades de primera línea en el mundo están haciendo formación virtual con éxito, y esto demuestra, me gustaría como experto que lo pudiera subrayar, que demuestra que la educación virtual es posible cuando ya son personas en edad adulta, ¿verdad? Y con éxito además, ¿no? Entonces, eso, como experto de la educación, me gustaría que hicieras una reflexión de que sí es posible educar virtualmente a personas ya adultas, ¿no? A niños, ¿no? Educación ya a personas adultas. Y con todo que hemos estado hablando de la neuroeducación, como al fin el papel del profesor, si es con competencias en neuroeducación, puede afrontar con éxito y puede hacer un aprendizaje de éxito en una plataforma virtual. Yo soy un fan de la enseñanza virtual. De hecho, tengo una plataforma Moodle propia. Bueno, evidentemente no es mía, pero no es desarrollada por mí, pero es alquilada en Moodle, pero desde hace ya
6 o 7 años. O sea que cuando aún ni esperábamos la pandemia, yo ya apostaba por esta formación virtual que bien hecha. Evidentemente siempre lo experiencial, lo vivencial, tiene esa capacidad, ¿no? Esa fuerza, esa energía. Pero una formación online bien hecha, con una plataforma online muy buena, que yo siempre recomiendo que sea así, que nos permita generar muchos contactos, diferentes contactos, mini reuniones o micro reuniones entre el alumnado, para luego exposiciones, compartir pantalla. Quiero decir, hay multitud de recursos hoy en día para hacer una buena docencia virtual, que no tengamos la excusa ni la justificación de es que he fallado mi asignatura, dijéramos, no lo he impartido todo lo bien porque es que, fíjate, no lo hago presencial, lo hago online. Para nada. De hecho, como bien dices, en España ya hay varias universidades exclusivamente online que están entre las top nacionales y evidentemente cuentan con una formación al profesorado muy grande en cuanto a la utilización de esa herramienta, de esa plataforma virtual, porque tienes que conocerla bien para poder utilizarla al máximo nivel, para, dijéramos, proyectar vídeos, hacer debates, generar participación entre el alumnado, dotarla de otros recursos. Y luego, aparte de esto, que es la parte más técnica, luego necesitamos nosotros también, dijéramos, programar nuestra asignatura de otra manera, cambiar la mirada y a partir de ahí reinventarnos. Tenemos que ser más enérgicos, digamos, más, ¿cómo lo diría yo? Intentar ser más graciosos, con una metodología más diferente, mucho juego, mucha dinámica, mucha metáfora, mucha reflexión, mucho debate, mucha participación, sin perder de vista, evidentemente, no digo de jugar, sin perder de vista el foco académico, pero utilizar muchos elementos de gamificación, estar presente como profesor, y bueno, yo creo que con esto al final se consiguen resultados espectaculares y puedes disfrutar de la experiencia de una manera fundamental. Me acuerdo ahora que estabas comentando esto, en un curso que me tocó impartir en plena pandemia, que yo no había impartido un curso tan largo, creo que eran 4 horas de duración cada clase. Este es el más largo que he impartido en online por sesión. Y al final acabábamos en los descansos, que evidentemente teníamos que hacer descansos. En muchos de ellos hacíamos un descanso activo, que era hacer gimnasia. Yo les hacía algún movimiento como si fuera de pilates o cosas de estas, y cuando yo no lo hacía otro alumno y luego otro, y esos 15 minutos de pausa, pues algunos se la tomaban de pausa y otros nos quedábamos haciendo ejercicio, con lo cual tienes que abrir la mente y posicionarte de otra manera que no lo has hecho hasta ahora. O sea, ser creativo, por decirlo de alguna manera. Bueno, ha sido un verdadero gusto tenerte con nosotros. Hay muchos comentarios positivos de personas que han escuchado el conversatorio en el Facebook, nos han felicitado, te han felicitado sobre todo de la participación, de la información que has brindado, de la disposición y sobre todo de la motivación, ¿no? Que al fin y al cabo lo que se trata es de motivar a los profesores diciéndole que hay nuevas oportunidades, que lo virtual es al revés, una oportunidad, una plataforma para reinventarse y que siempre se puede seguir aprendiendo y se puede innovar. Entonces, pues muchísimas gracias, Juan Fernando Bou, por estar con nosotros aquí en este conversatorio y nos volveremos a ver este sábado en el curso a los que estemos dentro del curso. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a ti, Rosa, gracias a la Universidad Evangélica de Bolivia y gracias a Douglas por estar ahí también presente y ayudarnos en la parte técnica. Así que gracias a todos los oyentes. Gracias, chao, chao. Hasta luego, adiós.